Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Alejo. El día de hoy, como pueden ver en la pantalla, quiero hablar sobre ISTQB y compartirles mi experiencia. Yo no sé si ustedes han pasado por esa trágica experiencia de estar en una compañía o tratar de sacar un curso de ISTQB, que es lo que nos nombran desde afuera como lo más top para poder entrar a una empresa, como un requisito para una oferta laboral. Es un tema con el que peleamos mucho porque la mayoría de la comunidad del mundo del testing sabe cómo hacer pruebas, tiene experiencia en proyectos con pruebas, diferentes suites y demás, pero no tiene esta certificación. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Al inicio de año dije, me tengo que poner manos a la obra a sacar esta certificación, sí o sí, vamos a ver qué tal. Ya llevaba como 2 intentos tratando de estudiarlo, leyendo un PDF súper largo. Yo decía, ¿cómo voy a sacar esta certificación? De verdad es muy complejo. Entonces, quédense, les voy a compartir los tips y cuál fue mi experiencia y cómo pueden lograr sacar de manera mucho más fácil esta certificación. Nos vemos. Bueno, estamos acá en la pantalla y quiero mostrarles, preparé para ustedes esta pequeña presentación donde les voy a mostrar, los voy a guiar sobre la descripción general del curso, cómo funciona, cómo se come, cómo hacerlo, para que tengan una guía de por dónde abordarlo. Inicialmente el primer acercamiento que yo tuve fue en una empresa. Llegaron y me dijeron como, Alejo, ¿quieres hacer parte del curso? Tienes que madrugar a estas y estas horas para que todos estudiemos la sesión juntos en el grupo. Durante 1 hora el PDF, vamos a estudiar el PDF. Yo me subí a esas sesiones y realmente fue algo que me dio sueño, no le presté atención, y más desde la virtualidad es un tema muy complejo y a la final nunca lo terminé sacando. Entonces, hasta que llegué y le di la oportunidad a hacerlo por cuenta propia, no tomé ninguna iniciativa y encontré ciertos recursos. Entonces, les voy a compartir todos esos tips. En este caso, esta es la primera presentación, ya me conocen, soy Alejo, Test Automation Engineer, y todo el tiempo aprendiendo. Las cosas que aprendo se las comparto a ustedes aquí en el canal y las guardo para futuro aprendizaje. Bien, entonces vamos a hacer esto real y les voy a mostrar. Bueno, en este caso esta va a ser nuestra agenda. Voy a hablarles un poco sobre la estructura del examen, cómo funciona, plataformas de la preparación, qué fue lo que yo hice y dónde pueden tomar los exámenes, módulos clave del examen, tips cruciales para el día del examen para que tengan en cuenta a la hora de analizar las preguntas, mi experiencia personal, cómo podríamos estudiar y sacarle provecho a la inteligencia artificial y los recursos recomendados. Bien, vamos a ello. Entonces, les voy a desvelar la estructura del examen de ISTQB. Inicialmente tenemos una ventaja y es que el examen cuenta con 40 preguntas. Esas 40 preguntas todas tienen el peso de cada pregunta es de 1 punto. Entonces nos vamos a encontrar con preguntas con 3 niveles de dificultad, y tanto la pregunta más fácil como la pregunta de nivel difícil, las dos nos van a dar 1 punto. Entonces ahí tenemos una estrategia que podemos empezar a definir para saber en qué temas estudiar mucho más y en cuáles darnos como una pequeña gabela. La idea es entender esta certificación no solamente para sacarla y tenerla y exponerla pues en nuestro LinkedIn, sino poder aplicar todos los conocimientos en la vida real, en el mundo real. Bien, entonces desde mi lado yo tengo buena experiencia automatizando con herramientas técnicas y demás, y no todos los proyectos son 100% automatizados, entonces también requerimos hacer pruebas manuales. Sin embargo, yo quise como realmente esto es una certificación que nos ayuda a profundizar y a entender cómo funciona el perfil del QA, del aseguramiento de la calidad desde todo el ciclo de vida de software, y cómo podemos participar nuestro rol desde que entramos a un proyecto hasta que salimos durante todos los sprints. Bien, entonces haciendo esos cálculos, más o menos eso nos representa que debemos de sacar 26 puntos ganados, y eso es un 65% de acierto. Básicamente es la mitad y un poquito más. Entonces eso es algo muy positivo, no nos están exigiendo un porcentaje de un 70 a un 80% de éxito. Entonces tenemos una ventaja, y es que el examen dura 60 minutos. Sin embargo, yo que les recomiendo, en este momento actualmente las plataformas de ISTQB permiten hacer el examen en español o en inglés.
Bien, entonces para las personas que lo quieran hacer en español, dependiendo de la empresa con la que vayan a tomar el curso, solamente van a tener 60 minutos porque es su idioma nativo, ¿cierto? Sin embargo, si lo quieren tomar en inglés, es algo un poco más retador, pero nos van a dar 25% más de tiempo, o sea, vamos a quedar con 75 minutos. Nos va a ayudar demasiado, realmente yo se lo recomiendo mucho en inglés para las personas que tienen ya un poco más de conocimiento en inglés, lo pueden hablar no perfecto, pero tienen ciertas ideas y logran por lo menos leerlo. Si ustedes saben leer inglés, se lo recomiendo que lo hagan en inglés. Va a ser un poco más retador, pero realmente esos son los conceptos oficiales, entonces no vamos a estar luchando como con la traducción, que realmente cuando se traduce la palabra es un bug o un defecto o un error, cuál era la traducción correcta. Entonces eso nos puede como dar un poquito más de dificultad en cuanto a que las preguntas sean tricky questions. Entonces, bueno, ahí está el beneficio que pueden aprovechar en las plataformas antes de comprar el voucher o el examen. Recuerden seleccionar que el examen no es en inglés o en español. Si es en inglés, que no es su idioma nativo, para que les den el descuento. La adición de tiempo, perdón. Bueno, plataformas de preparación y certificación. Yo lo hice con Brightest. Todas estas plataformas son muy positivas porque son plataformas que ya están certificadas, tienen unas herramientas y unas personas y centros incluso físicos, presenciales, con los cuales podemos presentar el examen. Si no, también lo podemos presentar virtual, pero ya saben cómo funciona la cosa. Además de que estas plataformas funcionan como un centro de excelencia en donde podemos certificarnos en muchas más áreas, no solamente en ISTQB, podemos sacar otras áreas de la STQB más avanzado, podemos certificarnos en otros temas como desarrollo, Scrum, QA Lead, otros temas así parecidos. Yo les recomiendo otras plataformas como ISQI, GASQ y ASTQB. Son plataformas muy buenas, avaladas por ISTQB, y les recomiendo, antes de que cualquier persona, incluso yo, les recomiende algo, vayan a la página oficial de ISTQB para que miren actualmente cuáles son esas academias o centros de excelencia que permiten certificarse de manera legal, porque de pronto te pueden ofrecer en grupos de Facebook o lugares como certifícate con nosotros, algo así. Puede que solamente sea el entrenamiento y ya. O puede que te digan que sí y realmente nunca dan la credencial. Entonces busquemos bien. Para eso les voy a mostrar esto, que es dentro de las páginas. Pero yo me bajo un poquito. Dentro de las páginas van a poder ver en la página oficial. Mira, este es un ejemplo de los proveedores, sino que no puedo, a ver, acá este es un ejemplo de los proveedores, este es otro. En este caso, este es Brightest, la plataforma con la que yo hice el examen. Y acá, en la página oficial de ISTQB, cuando entren a la que quieren hacer, que en este momento nos estamos preparando para el Foundation Level 4.0, le dan encontrar proveedor de exámenes. Bien, y ahí les va a mostrar por idioma y por país qué opciones tienen y los sitios web. Entonces, en este caso, yo le digo, en Colombia, ¿qué tenemos disponible? Dejémoslo así. Para una cantidad de exámenes, miren que tenemos todas estas plataformas y aquí tienen sus páginas web. Listo. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Vamos con lo siguiente. Entonces, vamos a explorar los módulos. Realmente, los módulos que existen en el examen fundamental de la versión 4.0 son fundamentos del testing a lo largo del ciclo de vida de software, técnicas de diseño de pruebas, gestión de pruebas y herramientas de testing. Esos son los grandes módulos por los cuales ustedes van a ser evaluados. Y módulos súper importantes y críticos son el tema de técnicas de diseño de pruebas y gestión de pruebas. ¿Por qué? Porque son conceptos mucho más aplicados al día a día, técnicas específicas, y realmente el concepto no es complicado como tal, solo que hay preguntas que son muy ambiguas, pueden haber como, o sea, la idea es que te enredes para que la pregunta no la respondas correctamente. Entonces, realmente no es que el concepto sea difícil de entender, sino que hay que tratar de estar concentrado. Y son lecturas muy grandes, son tablas, hay que hacer cálculos, fórmulas, técnicas de estimación y demás que hay que tener muy presentes. Entonces, para fundamentos de testing van a haber conceptos muy básicos como cuál es la diferencia entre validación y verificación. Entonces, se verifica realmente
cuáles son los criterios de aceptación para hacer las pruebas y se valida con los stakeholders que sí haya cumplido como con los criterios, que sí nos den el approve en una demo, cosas así. Los principios del testing, realmente hay como unos mandamientos del testing que son importantes para poder desenvolver las actividades, como cosas parecidas como realmente nosotros no podemos asegurar un 100% de pruebas validadas, una cobertura, sino que disminuimos la probabilidad de que los riesgos se materialicen. Conceptos así parecidos. ¿Cuáles son los roles del tester durante las reuniones, las actividades y demás? Testing a lo largo del ciclo de vida de software. En este caso, mire que dice, vamos a ver modelos de desarrollo, niveles de testing, porque realmente todo el testing no lo hacemos nosotros, sino que hay testing de integración, testing funcional, end-to-end testing, pruebas de API, muchas coberturas que nosotros le podemos dar al aseguramiento de la calidad. Cómo hacerle un buen mantenimiento a los casos de prueba, cuál es la diferencia entre un error, un defecto, un bug o una falla. Les voy a contar. Un error es algo que ocurrió humano, o sea, una persona se despistó y colocó la lógica de programación que no era y montó un pull request y se le olvidó compilar y no se configuró bien la plataforma. Entonces la acción como tal de la persona humana de equivocarse, eso es un error. El defecto o el bug es algo que hay en el sistema, en el código, que no está funcionando como los criterios de aceptación están especificando. Entonces pueden que hayan bugs o defectos que en ningún momento nos demos cuenta de que existen, porque de pronto no es un módulo muy importante, el usuario no interactúa mucho con él, o después de hacer un testing muy intensivo en ningún momento nos dimos cuenta. Entonces el error fue algo que el desarrollador o cualquier persona del área de documentación, de diseño, cometió e introdujo al sistema. El defecto es como tal ya cuando está en la plataforma, en la documentación y está ahí, simplemente está. Y la materialización de eso, del bug, ahí sí se le dice falla. Entonces falla o hallazgo. Ese tipo de situaciones es cuando ya realmente vimos que rompió producción, que el cliente está haciendo un reclamo, que no se le cargan las facturas, que ingresó con un usuario con un rol diferente de permisos. Entonces ahí ya está la diferencia, para que les quede claro. En técnicas de diseño de pruebas se ven mucho las diferentes opciones que tenemos para hacer pruebas de caja negra y de caja blanca. Entonces nos hablan de técnicas como pruebas por límites y rangos, por pruebas basadas en la experiencia, pruebas funcionales y no funcionales, en cuanto a criterios, requisitos no funcionales en cuanto a performance, cantidad de transacciones, functional testing, ya sí son cosas que realmente el usuario está haciendo al final y que debe de comportarse de cierta manera. Pruebas de sistema, pruebas de aceptación, o sea, nosotros cómo estamos orientando nuestras pruebas con test cases, con requerimientos, o leyendo la documentación creamos nuestros criterios y a partir de los criterios las suites y las regresiones, qué tipo de testing estamos haciendo, el alcance que le estamos dando, si creamos smoke test, sanities, regression, cada cuánto ejecutamos, cosas así. Bien. En cuanto a la gestión de las pruebas ya es un poco más complejo, tema de planificación, de estimar cuánto nos podemos tomar. Cuando ustedes entran a un proyecto nuevo, cómo podríamos estimar, decir que al inicio es muy complejo, pero por ejemplo con el planning poker es una estrategia, o sea, puntuar las historias de usuario basado en la experiencia de cada profesional y llegar a un acuerdo basado en velocidad del equipo, basado en sprints anteriores. Gestión de pruebas también habla sobre los KPIs, las formas en las que podemos monitorear los bugs y los estatus de las ejecuciones. Es un tema demasiado grande, pero muy apasionado, muy bacano. Los beneficios de que un QA se involucre en temas de DevOps para la escalabilidad de las pruebas, de los frameworks de automatización, es algo muy bacano. Bueno, y las herramientas de testing, tipos de herramientas, beneficios y riesgos de su uso. Aquí nos hablan de los diferentes tipos de herramientas que utilizamos, si son de paga o no, si son herramientas gratuitas, si tiene una brecha de conocimiento, de aprendizaje, qué herramientas de comunicación utilizamos en el equipo,
temas de reportería, matriz de trazabilidad, los beneficios obviamente que conlleva a largo y a mediano plazo. Bueno, también quería hablarles un poco sobre una parte que se me pasó, y es los tipos de prueba de caja negra y caja blanca. En este apartado nos hablan sobre la manera en la que podemos ir definiendo casos de prueba por medio de diferentes estrategias. Como les comenté, el tema de los límites, cuando solamente estamos hablando de un límite mayor e inferior, el hacer análisis de límites con más de una opción, temas como tablas de decisión para definir condiciones, o sea, como este cliente va a adquirir ciertos descuentos si cumple con estas 4 condiciones, si solamente cumple 3, entonces va a tener otro beneficio. Todos esos cálculos se deben de hacer, y a partir de eso salen la cantidad de casos de prueba que pueden llegar a existir. Esta parte, este módulo es de los más complejos, porque si uno no hace un buen cálculo, puede llegar a cometer errores. Perfecto, qué pena con ustedes. Continúo. Entonces, el tema es que estos módulos de caja negra y caja blanca son los más importantes, porque realmente es donde tenemos que hacer cálculos de cuántos test cases pueden salir en ciertos escenarios. Entonces, las pruebas de caja negra son donde no tenemos acceso al código y debemos de testear a partir de comportamientos, como a partir de condiciones, de límites, de rangos, si son 2 o 3 o más condiciones. Hacer tablas de decisión, información parecida a esa son las que tenemos que hacer para poder que un cliente acceda a diferentes beneficios dependiendo de qué características ocurran en el escenario. Y las pruebas de caja blanca son donde ya tenemos acceso al código, cómo podríamos hacer pruebas al sistema, si por medio de statements o branches. Entonces es un tema ahí también importante que hay que analizar. Además, entonces, bueno, el tema de las pruebas no funcionales que ya les había comentado, y ya. Entonces, encarecidamente les recomiendo que estudien bastante estas preguntas, y si no les da chance, pues si de pronto se sienten un poquito que flaquean, tienen la gabela de poder darla toda en los módulos 1, 2, 4 y 5, para que en el 3 puedan tener un poco de chance de fallo. Bien, entonces, tips cruciales para el día del examen. Entonces, es importante que lean muy bien las preguntas. Si no la entienden, tienen la opción de marcar la pregunta para verla después y analizarla con mejor claridad. La idea es distribuir el tiempo, porque ya saben que tenemos 75 minutos, no quedarse mucho tiempo con una pregunta estancados, sino, como les dije, guardarla y analizarla después. Bien. Respuestas correctas. Hay que tener muy claro que cuando estén leyendo las preguntas, es importante, antes de empezar a hacer cálculos y resolver cosas, es leer qué es lo que nos están pidiendo que hagamos. Ahí sí, ya después leer las posibles opciones de respuestas, son opciones múltiples, y ahí sí empezar a leer la descripción del contexto de la situación. Hay veces que las descripciones dicen, como teniendo en cuenta los principios, cuál no es un principio de las actividades del testing. Entonces eso queda uno reperdido, porque de pronto uno lee cuál es uno de los principios y ahí puede llegar a cometer fallos. Entonces no dejar ninguna pregunta en blanco, porque por lo menos si responden tienen chance de que le atinen a la pregunta. Si la dejan en blanco es un 0 totalmente, y eso no les va a sumar en nada, antes les va a restar un montón. Aparte de esto, quería mencionarles del módulo anterior que hay un apartado que habla sobre las diferentes actividades que nosotros hacemos durante el ciclo de vida de software, que es el test anal, la planeación, el monitoreo, el análisis, el diseño, la implementación. Durante todas esas etapas nosotros podemos entregar cosas como QA, no solamente hasta la implementación, que como yo soy QA, cuando ya terminen la funcionalidad, entonces ahí sí voy a poder hacer pruebas. Cuando ya lo hagan, suban los cambios al ambiente de QA o de UAT, ahí sí voy a poder hacerlas, ¿no? O sea, hay muchas otras actividades que se pueden hacer, como documentación, test planning, test strategies, scope, tomar un mindset, que creo que eso es algo de lo más importante, que se llama shift left approach. Es como tratar de hacer actividades lo más antes posible de que las cosas ocurran, hacer un buen análisis de riesgo, cosas así nos van a ayudar demasiado a poder llamar mucho más la atención en el equipo y aportar mucho más valor. Ahora,
traten de estudiar. Lo que estudiaron es lo que realmente les va a aparecer en el examen, no les va a salir nada raro. Y traten de tener la calma y confiar en ustedes. Realmente no se preocupen como porque sí, el precio es costoso, llevo mucho tiempo tratando de hacerlo y demás, pero si se toman las cosas con tranquilidad y no les da ansiedad, que realmente si nosotros no tenemos oxígeno en el cerebro, pensamos como si tuviéramos 4 patas. Entonces la idea es tomarlo con tranquilidad y poder hacer el análisis correcto. Por eso es que yo les digo, no se estresen. Si hay alguna pregunta que no entienden, denle en guardar para revisar luego. Listo, la siguiente. Mi experiencia personal el día del examen. Fue un tema complicado también porque estas plataformas se aseguran de que nosotros en ningún momento estemos haciendo trampa ni que estemos compartiendo pantalla. Entonces no podemos tener ninguna aplicación abierta. Hay que descargar una aplicación en el computador para poder que la aplicación analice que no tenemos ningún puerto ni estamos haciendo trampa, y nos activa el micrófono y la pantalla. No podemos hacer bulla, ni ruido, ni tampoco ninguna persona puede haber alrededor, porque eso se da oportunidad de que nos estén diciendo las respuestas. También, como tenemos la cámara activada, hay que mostrarle el entorno en donde estamos haciendo el examen. Solamente podemos tener el computador y la pantalla y un escritorio en blanco. No podemos tener ni para hacer apuntes, ni que un adorno, ni que tal cosa. Incluso, pues nada en el ambiente. Incluso tampoco podía tener el reloj. ¿Qué fue lo que yo hice? Me dijeron, hey Alejandro, ¿puedes por favor quitarte el reloj? Y yo, listo, está bien. Lo coloqué acá en un cajón que tenía cerrado, lo cerré. Y me dijo, ¿puedes mostrarme? Y le mostré que lo había guardado y me dijo, no, tiene que estar mucho más lejos, no puedes tener acceso a él. Entonces son muchas medidas que hay que tener presente, y por favor asegúrense de que tengan una muy buena conexión a internet, porque si no la tienen es un lío después poder llegar a reconectarse, a decirle, es una persona que te está viendo todo el tiempo virtualmente, para dónde miras, qué preguntas haces. Entonces no hay mucha opción como de hacer trampa, que realmente no se necesita si estudian bien. Bueno, perfecto, qué pena es que ando con gripa. Entonces, estudio inteligente. Ahora, yo les voy a proponer 2 estrategias para que puedan estudiar. El estudio o el uso de la inteligencia artificial con ChatGPT nos provee, la plataforma de ISTQB nos provee muchos recursos para estudiar, pero son tan duros de uno poder leerlos que eso aburre bastante. Entonces les voy a proponer con ChatGPT envíen como recurso los documentos que ISTQB nos da. ¿Cuáles son? ISTQB nos da simulacros. En la plataforma hay simulacros de exámenes con preguntas, opciones y las respuestas de exámenes pasados. Pueden hacer uso de ellos. Y también está el examen del syllabus, que realmente es la teoría como tal. Entonces les recomiendo que esos recursos, 2 recursos o 4 los que encuentren de exámenes, mándenselos a ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial que tengan, y les dicen que basado en toda esa documentación, eso se llama un RAG, como Sistema Inteligente de Retorno de Respuestas. Básicamente es eso, no es la traducción literal, pero es darle documentación a la inteligencia artificial para que solamente basado en ese conocimiento te dé respuestas basado en un contexto. Entonces dice, hey chat, por favor, con esta documentación que te estoy enviando, hazme simulacros, dame preguntas, corrígeme, si no sé una pregunta, por favor explícamela, y puede servir como tu propio tutor. Ahora, otra técnica es el tema del aprendizaje espaciado. Uno puede dedicar 6-8 horas a estudiar completamente un tema, pero realmente no se te va a quedar. Desde el colegio nosotros venimos estudiando para memorizar cosas y pasar exámenes al otro día. Porque pasaba muchas veces que decían, estudié media hora antes del examen y me fue lo más de bien. Porque el cerebro si uno se concentra bien, puede captar y guardar información, pero no a largo plazo. Entonces yo más o menos me tomé 2 meses, si les soy sincero, yo me tomé 2 meses para poder estudiar para este examen, y todos los días estudiaba poco a poco, 2, 4, 5 preguntas, trataba de repetir un módulo y volver a hacer los ejercicios. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial es bueno que con las preguntas que les están dando le digan que
que sepa separarle las preguntas a partir de cada módulo y le dé solamente preguntas y respuestas de un módulo, porque normalmente lo que podemos llegar a ver es un examen completo y las preguntas pueden estar regadas. Así no nos vamos a volver másters en una área y ser capaces de responder los conceptos de esa área, porque si realmente en un examen lo tomamos 50 minutos y solamente nos van a salir 3 preguntas de fundamentos de testing, muy difícil en el día del examen nos salgan otras 3 preguntas diferentes y vamos a ser capaces de responderlas. Entonces con ChatGPT y los recursos, díganles que les genere muchas preguntas de un solo módulo para que se vuelvan especialistas en eso. Bien, y vamos por acá. Y en cuanto al aprendizaje espaciado, es no solamente le dediquen a la semana 1 hora, 3 horas, es mejor que le dediquen todos los días 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para que lo hagan en el tiempo. Ese conocimiento lo van a retener mucho más. Y además traten de asociar, de que todo lo que están estudiando, todo lo que ustedes estén estudiando acá, traten de asociarlo a lo que aplican en el día a día y como, ve, esta técnica yo la puedo utilizar en mi equipo con este concepto, ve, yo puedo hacer esto en mi equipo, puedo crear tal reporte, y así van a escalar mucho más sus habilidades. Bueno, ahora 2 recursos súper importantes que les recomiendo. A mí no me están patrocinando ni nada, pero siento que fueron demasiado valor y no tuve que como acceder a un curso o a un bootcamp o prepararme una cantidad de semanas con mucha gente. Realmente fueron 2 cosas muy importantes. Un recurso es de paga y el otro es gratuito. Los 2 tienen demasiado valor y son personas muy capacitadas. Entonces, el primer es un curso de Udemy que se llama ISTQB y una preparación del curso, y tiene más de 1000 preguntas del examen, de exámenes previos. Entonces este curso es muy bueno porque no solamente te enseña la teoría, sino en cada uno de los videos va a mostrar preguntas y cómo lo resolvería esa persona en ese caso concreto. Entonces te dice, bueno, esta pregunta es esta respuesta porque en el syllabus aquí está el apartado donde lo responden. Preguntas que son de cálculos, de hacer fórmulas y demás, le enseñan a uno cómo hacerlo. Y en cada uno de los módulos tienen más o menos, tienen por ahí 100, muchas preguntas por cada módulo. Entonces en el propio Udemy pueden repasar. Por eso es que les sugerí en la diapositiva anterior de que si no pueden comprar de pronto el curso, ese mismo recurso lo pueden utilizar a través de ChatGPT o una inteligencia artificial, de que les genere preguntas por cada módulo. Lo estudian, la teoría, y lo practican. Lo estudian y lo practican, pero no hagan exámenes así a la loca completos de 1 hora porque va a ser mucho más completo, mucho más difícil. Y el otro es se llama Foundation Level y preguntas de ejemplo. Es lo mismo, es una persona que es un evaluador de ISTQB certificado, es de la India y es en inglés. Sin embargo, tiene una cantidad de preguntas más pequeña, pero también hace lo mismo. Repasa cada uno de los módulos y te muestra con preguntas y respuestas cómo solucionarlo. Ahora, en este curso, que este es el de pago, realmente lo pueden compensar si lo saben hacer bien, porque después de que ustedes lo terminan, esta persona tiene una asociación o un convenio con la plataforma oficial de Brightest, que es donde yo hice el examen, se llama Brightest, y les van a dar un 12% de descuento. Si ustedes le escriben al correo, al tutor, al creador de los videos, él responde súper rápido, más o menos como 2 días de respuesta, y lo pueden taguear también en LinkedIn y agradecerle pues como por el curso, porque realmente se la rifó, o sea, hizo un excelente trabajo. Y bueno, con eso pueden lograrlo, y se van a ganar un 12%, lo van a ahorrar. Ese 12% lo pueden utilizar o para comprar el curso o simplemente para hacer un descuento, porque hoy en día el curso está más o menos en $1.000.000 presentarlo, entonces sí es costoso. $1.000.000 o $1.200.000. La idea es que puedan comprar el examen. También tiene este beneficio del retry, o sea, de volver a intentarlo, porque si de pronto no lo compran, que creo que son como $20 o $30 más, si no lo compran, tienen que comprar el examen otra vez completo en caso de que lo fallen. Si están muy seguros, háganlo, pero les recomiendo, como desde la tranquilidad, que compren el segundo intento para que no tengan que pagar un precio mucho más grande y se frustren en la siguiente ocasión. Ahora, bueno, les quiero agradecer, espero profundamente que mis consejos o mi experiencia les haya servido, las estrategias que tomé. Realmente era recomendar estos 2 recursos y decir cómo lo haría yo de mi parte.
y un overview como de cuáles son los módulos. Entonces espero que les sirva. Cualquier cosa, sí, suscríbanse y síganme para mucho más contenido. Voy a estar subiéndolo. Si ustedes me comentan y me van motivando mucho más con ideas o cosas que vean que tienen dudas del mundo del testing, me lo pueden dejar saber y yo con mucho gusto voy a estudiar si no conozco el tema y se los voy a compartir. Bien, muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.